Bueno, ¿cómo está la iglesia? ¿Bien? Bueno, qué rico. Hoy tenemos un tema que el Señor me ponía en mi corazón y desde que estuve en ese tiempo, en su presencia, me inquietaba con este tema. Y el tema para hoy, el título se llama Mostrando la verdadera fe, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿todos tenemos fe? Pero hay una diferencia entre la fe que tengo y la fe que muestro, ¿cierto? Porque a veces decimos, sí, yo tengo fe, hablamos de Dios, pero cuando llegan los momentos difíciles, los momentos donde hay que poner la prueba, ahí se nos olvida cuál era la fe que teníamos. Y Dios me hablaba acerca de un ejemplo muy especial. Y hoy vamos a hablar de un profeta que era sacerdote, profeta y además era escriba. Y es el profeta Esdras. No sé, para ubicarlos un poquito, ¿recuerdan cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, específicamente Judá, Jerusalén, fue invadido por Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ese fue donde empezó un exilio de 70 años, donde fueron llevados a Babilonia y tiempo después Siria, Persia, dominó ¿a quién? A Babilonia. Entonces los que estaban allí exiliados ya no terminaron solamente en Babilonia, sino muchos llevados hacia Siria. Terminados los 70 años que Dios le había dado en profecía a Jeremías, el Señor le da una orden al rey de ese momento que se llamaba el rey Ciro y envía una comisión ordenando reconstruir el templo, porque el templo había sido quemado. ¿Recuerdan cuando llegó el rey Nabucodonosor, tumbó las murallas, quemó el templo? Y en la primera comisión hizo algo y envió a alguien. Vamos primero a Crónicas, por favor. Crónicas capítulo 36. Y dice así, Crónicas, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Segunda de Crónicas, capítulo 36, el último libro, capítulo de Crónicas, versículo 21. Y dice lo siguiente, vamos a ponerle atención ahí. ¿Sí tenemos el versículo? Segunda de Crónicas 36, 21. Mientras va saliendo en Nueva Traducción Viviente, vamos a ponerle cuidado. Dice, así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de ¿quién? De Jeremías, el profeta. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Y hay algo particular ahí que se puede mencionar. Usted sabe que usted debe tener su día de reposo o no, ¿cierto? Que usted debe trabajar 6 días y el séptimo día usted debe descansar. No sé si usted saca cualquier día de la semana, no hay problema, pero usted debe descansar, ¿cierto? Y si vamos a las escrituras, el pueblo también fue enviado 70 años y la tierra quedó, dice que desolada y pudo ¿qué? Tuvo descanso la tierra, porque durante 490 años, cada 7 años debía descansar y no la habían dejado descansar. Y el Señor sacó de una vez los 7 por 7, ¿qué? 49 de esos tiempos sin descanso y sacó 70 años para que la tierra descansara. ¿Por qué? Porque es necesario. Bueno, ese es un datico ahí. Entonces vamos a Esdras capítulo 1, siguiente pasa solamente un capítulo, ya estamos en Esdras. Y dice en Esdras cuando empieza a narrar, y hay tres cosas que suceden en el libro de Esdras y Nehemías. Número 1, cuando sale una comisión por el rey Ciro, que Dios le habla a Ciro, ya lo vamos a ver, y envía una comisión a cargo de un gobernador que se llamaba Zorobabel. Lo envió específicamente a reconstruir el templo. Lo primero que llamó y hizo fue reconstruir ¿qué? El templo. Y luego viene una segunda ola, que es con Esdras, con el que hoy vamos a hablar, donde envía a Esdras, pero envía a Esdras, Dios lo envía para que empiece a retomar la ley que se había olvidado. Como él era un sacerdote, un escriba, él lo que hacía era, y tenía planeado por Dios, ir a enseñar nuevamente la ley para que la gente no se siguiera apartando. Y después en un último envío, que luego lo veremos, tal vez puede que la próxima prédica, si Dios lo permite, viene otro
otra ola, pero ya no con la reconstrucción ni del templo, ni de la ley, sino de quién, de las murallas de Israel, de Jerusalén. Y eso es algo bien especial porque Dios me ha hablado y ahorita lo vamos mirando, cómo en nuestra vida sucede lo mismo. En nuestra vida Dios quiere y nos llama primero a reconstruir ¿qué? Número uno, el templo, nuestro corazón, nuestro altar delante de Dios. Y seguidamente nos llama para que con la labor que hizo Esdras, que lo vamos a ver, a reconstruir ¿qué? La ley en nuestro corazón. Y cuando esa ley empieza a ser reconstruido porque se restableció el templo, luego viene y manda al Señor a reconstruir las murallas de nuestra vida. ¿Para qué? Para impedir que el enemigo ¿qué? Pueda entrar a hacer daño. Entonces quiero que en esta parte tú vayas recibiendo y que el Espíritu Santo también te vaya hablando al corazón como lo recibía y lo entendía. Vamos a ver entonces Esdras 1, desde el versículo 1 hasta el 3. Dice, en el primer año, ¿de quién? De Ciro. Ahí estamos hablando de ese primer rey de Persia, después de la conquista y después de que invadieron Babilonia. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito ¿qué? El siguiente edicto y enviarlo ¿a dónde? A todo el reino. Y dice, esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construya un templo en Jerusalén, que está ¿en dónde? ¿Y quién iba a pensar que Dios, si Ciro no era del pueblo de él, y dice que el Señor le encargó y le dijo, Ciro, necesito que mandes a reconstruir ¿qué? Mi templo. Y ahí es cuando muchas veces hemos escuchado que la palabra dice que aún las piedras hablarían si él mismo no habla. Y envía a Ciro y le dice, me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. 3, cualquiera, mira el edicto como decía, cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Y él reconocía que Dios en ese tiempo vivía y habitaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y que su Dios, dice, esté con ustedes. Y ahí viene otra historia que usted lo va a tener para que lo estudie en su casa. Pero entonces les da encomienda, en ese tiempo inicial fue con Zorobabel, que fue con el rey Ciro, y les saca las cosas del templo, devuelve lo que el rey Nabucodonosor se había llevado para que llevaran todo a reconstruir el templo. Y la cosa es que Dios te ha llamado y me ha llamado a mí. Después de muchos años de exilio, a ver, ¿quiénes estuvieron aquí en exilio fuera de la casa del Señor? Muchas veces desde que nacimos o tal vez en algún momento conocimos de Dios y nos apartamos. Y Dios nos llama nuevamente. Y Dios nos llamó de aquellas tierras, de tu casa, no sé, donde tú estabas. Y te dijo, ven, que vengo a perdonarte, vengo a entregar a mi hijo para darte salvación. Y Dios dispuso todo para que tú y yo nos podamos hoy día acercar a ¿quién? Acercar a Él. Para que podamos ser transformados. Y esa fue la parte inicial, cuando a cabeza de Zorobabel, que de pronto tal vez luego lo tomemos, y a pesar de los inconvenientes, a pesar de los retrasos que tuvieron, si tú lees la escritura, se permitió reconstruir el templo. Y vamos a Esdras capítulo 7, porque nos vamos a enfatizar en lo que Esdras recibió. Y dice en el versículo 1, muchos ¿qué? Años después, aproximadamente, cronológicamente, fueron alrededor de 80 años después de haber reconstruido el templo a manos de quién, o como líder Zorobabel en ese tiempo. Pero ya ahora le llegó el tiempo a Esdras. Y dice, muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, ya había muerto Ciro, estaba reinando otro rey que se llama Artajerjes, rey de Persia. Hubo un hombre llamado ¿cómo? Esdras. Dice, era hijo, mira, vamos a ver lo importante de la genealogía, que a veces uno pasa corriendo cuando encuentra los nombres, ¿cierto? Ay no, pero es que en la genealogía de Jesús
que este era hijo de este hijo. No, no, eso está muy largo, vamos a otro lado. Y aquí la vamos a leer, la genealogía de Esdras. Y dice, era hijo, llamado Esdras, era hijo de Seraías. ¿Hijo de quién? De Azarías. Ahí se va en reversa, ¿cierto? Ahí dice, este hijo de este, hijo de este, hijo de este. Entonces, dice, y era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. ¿Quién era Esdras? Era un descendiente directo del sumo sacerdote escogido inicialmente, que se llamaba ¿cómo? Aarón. Un hombre de Dios, un hombre en la genealogía. ¿Qué es lo que el Señor llama y busca para que nosotros, qué delicia, qué rico que aún nuestros descendientes pudieran llevar esa descendencia, llevar ese legado de la palabra del Señor? Pero si no se puede genéticamente, por fe sí se puede. ¿Y cuántos de ustedes como hijos cada vez ir recibiendo, ir conservando, ir llevando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, tetratataranietos, cuatrataranietos? Ahí pasaron como 16 generaciones, pero se mantenía el llamado que Dios había hecho. Y dice entonces, ahí en el versículo 6, ya vimos la genealogía. Dice, este Esdras era un escriba muy ¿qué? Muy instruido en la ley de Moisés. Dice que el Señor nos ha llamado a ser ¿qué? Reyes. ¿Y qué? Un sacerdote. Si tú y yo, a ver, ¿quién considera y le cree al Señor que somos reyes y sacerdotes? Entonces, como sacerdotes, tú y yo debemos estar estudiando, aprendiendo y conociendo ¿qué? La palabra del Señor. En ese momento estudiaban la ley de Moisés. Ahora seguimos ¿a quién? A Jesús, porque dice la palabra que el fin de la ley o el propósito de la ley, ¿quién es? Cristo. Entonces, en el principio, desde los tiempos de Moisés, seguían la ley, pero la ley simplemente nos llevaba para ser cumplida y finalizada a través de Jesús con el sacrificio y la redención que Dios nos ha dado. Y dice que él era instruido. Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba ¿con quién? Con él. Y Dios envió a Esdras, y Esdras también le pidió porque necesitaba terminar de reconstruir, necesitaba ir a enseñar acerca de la ley al pueblo. Dicen al 7, algunos del pueblo de Israel junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo viajaron con él en el 7º año del reinado ¿de quién? De Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. 9, había hecho arreglos. Mira el viajecito y le dicen a Esdras, debes ir a predicar y hablar de mi palabra otra vez al pueblo que estuvo exiliado y que le he permitido volver. Y saben, nosotros estuvimos exiliados muchos años. Y el Señor me hablaba, mira, ¿cuántos años estuviste fuera de mi conocimiento? En mi caso, aunque aparentemente conocía de Dios, no conocía, no lo había visto, no lo había sentido, y ya tenía 42 años. Cuando el Señor se aparece a mi vida y me dice, aquí estoy, soy real. Tenía 42 años, no sé cuántos años han pasado en tu vida, pero Dios te llamó, te reconstruyó en su corazón un nuevo templo para poder presentarte a Él. Y ahora lo que Él quiere es que tú y yo recibamos la instrucción de Dios, que estudiemos la palabra, que conozcamos y aprendamos. Y mira que en ese tiempo, dice ahí en el 9, había hecho arreglos para partir de Babilonia. ¿En qué fecha? El 8 de abril, el primer día del año nuevo. Y llegó a Jerusalén, ¿el qué? El 4
de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él. ¿Cuánto se demoró el viaje? 4 meses. Y no era como ahora que usted coge el avión y están 20 minutos allá en la ciudad que quiere. Allá había que andar a pie, con carretas, con animales cargados, con tesoros. 4 meses. ¿Y cuántos de nosotros, si no pasa el carro rápido, nos enojamos? ¿Cierto? No, cancele lo que se demora mucho. No tenemos paz en una fila, en cualquier lado, porque no queremos esperar. ¿Sabes cuántas veces Dios te da la oportunidad en una fila de que ores y hables con Él? Pero te unes al resto de locos, perdón ahí impacientes, que la están montando al cajero que está allá bien ocupado. Pero no, qué desespero pues, ¿por qué no ponen otros 2 o 3? Y el Señor te está dando un tiempo de pasar con Él ahí en la fila, pero lo despreciamos. Cuando eso pase, dile: Señor, gracias, mira, nos dejaron un tiempito aquí conversar, mi Señor. Y aprovechar. Esdras, 4 meses de viaje. Dice, y así 10, así fue porque Esdras había decidido. Mira lo que él había decidido. Y es lo que Dios te llama a ti y a mí como sacerdote. Es una decisión que solo tú y yo podemos tomar. No la puede tomar el Señor, no la puede tomar el vecino, no la puede tomar tu pastor, tu hermano. La decisión la toma cada uno de nosotros. Y esa es la decisión. Dice, Esdras había decidido ¿qué? Estudiar. ¿Y qué? Y obedecer. Sabes, mira, hoy día, tristemente, la mayoría de cristianos, muchos saben demasiado, pero no obedecemos demasiado. Sabemos mucho, pero a la hora de obedecer, no obedecemos nada. Y él dice, se puso y se decidió estudiar y obedecer la ley del Señor y además enseñar, ¿qué? Sus decretos, ordenanzas al pueblo de Israel. Y esa es nuestra labor. Y no solo es enseñar con palabras, es enseñar con nuestra propia conducta, con nuestra propia manera de ser. Y como te lo decía ahora, Dios ya te ha llamado y ya me ha llamado a reconstruir el templo. Tanto así que cuando Jesús murió dice que se rompieron las cortinas ¿de qué? Del lugar santísimo, del templo. Porque Dios hizo otra vez una conexión y nos volvió a poner en la posición correcta para que tú y yo podamos acceder a Él. Esa primera parte, esa parte tan importante ya fue hecha por el Señor. Y quiere que sigamos avanzando. Quiere que sigamos, que podamos obedecer, estudiar y adicionalmente enseñar. 4 meses de viaje, un viaje lleno de propósitos, lleno de sueños, lleno de alegría, porque iba a ir a volver a enseñar la palabra luego de que ese templo ya estaba reconstruido. Vamos a Esdras, ahí en el versículo 11, sigamos en el versículo 11, y vemos cómo el rey en ese tiempo ya no era Ciro, ¿cierto que no? ¿Cómo se llamaba ahora? Artajerjes. Dice que también le dio una carta, le dio un permiso, y dice en el 11, la siguiente es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba que estudiaba. Mire cómo vuelve y enfatiza. Y lo reconocía un Artajerjes. Y dice, la siguiente es una copia de la carta del rey Artajerjes que le dio a Esdras, el sacerdote y escriba que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. 12. De Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios del cielo, saludos. Yo decreto. Y sabes, hoy día hay una moda por ahí de la gente, de hermanitos que de pronto no entienden esta parte. Y yo no oro diciendo yo decreto, yo ordeno, porque los que ordenan y el que decreta es ¿quién? Es Él únicamente. Y por eso dice que Él, como era el rey, sí podía decir yo decreto. Dice, yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y los levitas, pueden ofrecerse como voluntarios para regresar contigo. ¿A dónde? Les dieron la libertad de volver.
de volver a la casa del Señor. Y sabes, a nosotros también Dios nos ha dado la libertad de volver a la casa del Señor. Y es tu decisión que tú realmente decidas, después de haber oído, decidir acercarte al Señor. Decidir volver, ¿para qué? Para aprender, para estudiar, para obedecer la palabra de Dios, que es lo que tanta falta nos hace. Mire, muchos de nosotros no fallamos y no pasamos tantas situaciones porque no conozcamos qué dice la palabra, sino porque nos hace falta ¿qué? Obedecer lo que la palabra ya ha dicho, lo que la palabra ya ha enseñado. Y quiero que vamos ahí al 8, capítulo 8, versículo 21 al 28. Y algo muy especial es que Esdras era consciente de la protección de nuestro Señor. Era consciente y le hablaba al rey Artajerjes y le decía: mira, es que Dios nos cuida, Dios nos protege. Y aquí hay un ejemplo muy especial, que muchas veces nosotros declaramos una cosa porque decimos creer, pero en el momento de actuar no hacemos lo que teníamos que hacer. Y este ejemplo de Esdras es bien especial. Vamos a ir al 21 y dice: allí, después de que dieron la noticia, si usted se lee pues lo otro que luego usted lo puede estudiar, reunieron a todos los que iban a viajar rumbo ¿a dónde? Desde Persia hasta Jerusalén, ¿cierto? Y dice: allí junto al canal de Ahava, ¿sí? Di órdenes de que todos, esas órdenes las dio ¿quién? Esdras, con todo el grupo que se iban a regresar. Allí junto al canal de Ahava di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera ¿qué? Un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. ¿Cuántos de nosotros salimos de la casa sin ni siquiera decirle: Señor, te entrego este día, bendice mis pasos? ¿Alguno aquí sale sin nada de eso? Todos están juiciosos. Sabes, muchas veces ni siquiera el salir de nuestra casa se vuelve algo que le entreguemos al Señor. Y luego cuando tienen que recogernos por ahí todos raspados: ay, pero el Señor no estaba conmigo. Pues no le preocupaste siquiera en decirle: Señor, acompáñame. Señor, dame tu bendición si es tu voluntad y llévame. Y salimos como no podemos decir como los animalitos, porque muy a las 4 de la mañana ya están cantando y adorando al Señor. Alguien decía por ahí en un libro cristiano, decía: no permitiré que un pájaro se levante antes de mí a las 4 de la mañana a adorar a Dios. Yo lo haré primero. Y ellos lo hacen. Y todo lo que respira, ¿qué? Alaba. Y alaba al Señor. Y dice entonces que le pidieron que los protegiera, que les diera un buen viaje. Dice: en el camino, tanto a nosotros como a nuestros ¿qué? Hijos y a nuestros bienes. Y mira el 22, que fue algo bien especial. Quiero que le pongas cuidado allí. Ellos iban con una cantidad de tesoros que el mismo rey les había dado, porque debían llevarlo como ofrenda para hacer sacrificios al Dios de Israel en el templo y empezar a entregar palabra y a purificar. Pero previo a esa entrega de palabra tenían que purificar a la gente. Por eso necesitaban llevar los sacrificios. ¿Y qué eran los sacrificios? Los corderos, los bueyes, todos aquellos que requería el Señor para recibir como ofrenda. Y dice allí, vamos al versículo 22 y vamos a leer eso con mucha atención. Mira lo que dice Esdras: ellos estuvieron que orando por protección, ¿o no? Y yo le pregunto: ¿usted ora por protección? ¿Usted ora porque Dios le cuide, le proteja, le lleve con bien? Ahí tenemos algo que aprender de Esdras, ¿cierto? Porque simplemente llegamos a la casa y no sabemos cómo volvimos, porque ni le entregamos al Señor nuestro salir y nuestro andar. Y dice entonces: pues me dio vergüenza. Y vamos en el 21, donde decía que estuvieron ¿qué? Orando, clamando y pidiéndole a Dios que les ayudara, que los cuidara. Y ahí continúa: pues me dio, dice Esdras, me dio vergüenza pedirle al rey soldados, jinetes que nos acompañaran y nos protegieran. Me dio vergüenza.
y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que le adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Entonces él era consciente de que le había dicho al rey: rey, es que el Padre, si yo me porto bien, Él me cuida. Y si ya le había dicho, como le dice: rey, mándame soldados, ejércitos para que nos cuiden. Si Él mismo lo había declarado. Y ahí es donde muchas veces nosotros hemos aprendido de la palabra. Y alguien se siente mal y le decimos: no, pero no estés triste. Cristo venció en la cruz. Cristo hizo todo por ti. Dios te ha restaurado. Pero cuando tú estás en esa situación te deprimes. Y a veces te quieres morir o te sientes morir. Porque la palabra que le diste a otro no la creíste para ti mismo. Y es lo que Dios nos llama. Es lo que Dios quiere que cada día estemos aprendiendo. Y es lo que Esdras hacía. Comunicaba la palabra y mostraba, no solo con palabras, sino con ¿qué? Con su propia vida, con su propio ejemplo. Hubiera sido incoherente decirle al rey que Dios los protege y haberle pedido ayuda al rey para que no los robaran. ¿Y será que llevaban algo que perder? ¿Sí? ¿Seguro? De más que sí, ¿cierto? Y dice en el 23, como le dio vergüenza de eso, dice: así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. ¿Se imagina la fe que hay que tener ahí cuando yo digo: no, es que Dios está conmigo? Tengo que orar, tengo que clamar al Señor, tengo que interceder para que aquello que yo le estoy creyendo realmente Él me lo entregue. Porque en eso consiste el creer, como lo vemos aquí en la vida de Esdras. Y dice entonces que oraron, ayunaron. 24, nombré 12 jefes de los sacerdotes: Serebías, Asabías y otros 10 sacerdotes. 25, para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. 26, pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos, y el total sumaba lo siguiente: 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos de oro. ¿Sabe cuánto vale un kilo de oro actualmente? 600 millones de pesos. Un kilo. Pero solo llevaban 34,000. Y sin soldados, sin ejército, porque el Rey de Reyes, el Jehová, el Señor de los ejércitos, iba delante de ellos. Y ahí es donde tenemos que decir: pero ¿qué temeré si tú vas conmigo, Señor? Pero ni siquiera le pedimos ayuda, y mucho menos a veces obedecemos lo que hemos aprendido para que el Señor se acuerde de nosotros y nos dé su cobertura. Y dice 3.400 kilos de oro. 27, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1,000 monedas de oro. 2 objetos finos de bronce pulido tan valiosos como el oro. En ese tiempo había piratas, había atracadores en los caminos, muchos, pero ellos habían clamado al Señor porque iban a hacer algo que era de la voluntad del Señor, y Él era el que los cuidaba, y todo eso que había allí, ¿a quién le pertenecía? Al Señor. Y es algo que tenemos que aprender también, muchachos, y es que nosotros somos simples administradores de los recursos que Dios da. El dinero que tú recibes no es tuyo, ese dinero es de Dios. Él solo le place ponerlo en tus manos para que tú lo repartas. Hay que repartirle al arriendo, a EPM, a todos lados. Pero simplemente Él te lo entrega para que tú lo pongas y le des un destino final. No es el fin, es simplemente un medio. Pero somos simples administradores, simples mayordomos. Si tú tienes una finca y tienes un mayordomo, ¿qué hace el mayordomo? Administra lo que es tuyo. Dios nos ha puesto en esta tierra como mayordomos de sus riquezas y de todo lo que Él tiene. No somos los dueños,
solamente somos quien damos cuentas y rendimos cuentas de lo que Él nos entrega. Y dice en el 28, luego les dije a los sacerdotes, ustedes, mire qué lindo lo que les dice, ¿había mucho tesoro que llevar o no? Para Dios, ¿qué es más importante, los tesoros o tu vida? ¿Ah? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero aún siendo el dueño del oro y de la plata, a ti y a mí, por ti y por mí, entregó a quien, a su tesoro más preciado. ¿Quién es? Jesús. Ese regalo maravilloso, ese sacrificio. Y dice, luego les dijo a los sacerdotes, ustedes y esos tesoros son ¿qué? Santos y separados al Señor. Y yo le quiero decir, iglesia, según la palabra, usted y yo somos santos. O sea que usted y yo somos apartados. ¿Para quién? Para el Señor. Somos apartados, somos especiales. Es como cuando en su casa usted tiene alguna vajilla, algún utensilio que usted solo saca cuando hay una visita de esas que usted reconoce o dice que es importante. Vaya que le cojan una de esas para cualquier otro, para un huevo frito con arroz. A ver la mamá donde pone el grito. Sabes, tú y yo somos un vaso frágil y Dios nos quiere tener como vasos limpios, apartados. Y como decía Timoteo, si nosotros nos mantenemos limpios, santos, Dios verá un vaso digno de servirse para Él mismo. Cuando usted va a tomar agua, usted busca el vaso más sucio que hayan dejado por ahí. Entre otras cosas, no deje los vasos sucios, échelo a la basurita. ¿Cierto? Que a veces terminamos la iglesia y hay que dar ronda para recoger todo lo que han dejado en cada mesa. Hay un aviso social, un aviso parroquial. Entonces, dice, luego les dijo a los sacerdotes, ustedes y esos tesoros son santos. Y yo le quiero, póngase la mano en el corazón. Y luego, si usted lo cree, levante la mano. Y yo le digo, ¿quién de aquí se cree y le cree a Dios que usted es santo? Y como santos que debemos ser y que Él nos considera, tenemos que mantenernos santos. Y algo santo es algo apartado, apartado del mal, apartado de las mezclas, apartado del mundo, apartado de tantas influencias y cosas que el mundo quiere envolvernos. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Luego de este viaje tan especial, ellos llegaron a Jerusalén luego de 4 meses de recorrido. Dice que la palabra que descansaron 3 días luego de llegar. Hicieron los sacrificios, empezaron a purificar el pueblo, empezaron a preparar todo un ambiente para entregar la palabra. Claro, porque como si tú llegas al Señor, lo primero que pasa es que tú te tienes que arrepentir, ¿cierto? Ese es el primer paso. Tú vienes del mundo de andar haciendo y deshaciendo, y Dios te dice, mira, yo te perdono, yo morí por tus pecados, pero es necesario que te arrepientas de todo corazón para que recibas mi salvación. Pero seguido de ese paso, tú y yo tenemos que empezar a aprendernos cómo caminar detrás de Jesús, cómo obedecer la ley, qué hacer y qué no hacer. Por eso es tan importante, como decía el sacerdote, aprender, estudiar la palabra y ¿qué? Obedecerla. Y ellos hicieron toda esta parte, ya luego tú lo puedes leer. Pero resulta que después de entregar los tesoros, las ofrendas, hacer sacrificios, Esdras se encuentra con una triste realidad que estaba sucediendo en el pueblo. Íbamos muy bien hasta el momento, ¿cierto? Pero como todo hay una enseñanza y no está puesta en la palabra por azar. Y vamos a Esdras capítulo 9, desde el versículo 1. Espero que estemos entendiendo, ¿no? ¿Los dormidos ya los despertaron? Sí, bueno, si usted lo ve que está cabeceando, no lo dejes nunca, dele un codazo. Es mejor que... Y vamos entonces a Esdras, avancemos al capítulo 9, versículo 1
Y entonces dice así, una vez realizadas, que estas cosas cuáles eran, los sacrificios, las ofrendas a Dios que purificaron el pueblo porque iban a empezar a impartir toda la enseñanza. Y dice, una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Esdras, ¿cierto? Dice, vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes, ojo, incluso ¿qué? Algunos sacerdotes y levitas, que son los que sirven al templo, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios. Mejor dicho, todo lo malo que había alrededor de Israel, que estaba contaminado. Muchos de los que habían llegado 80 años antes en la primera migración con Zorobabel, cuando llegó Esdras, se habían contaminado. Y sabes, el Señor me hablaba y me decía, bueno, yo te traje de una vida antigua. Te perdoné tus borracheras, te perdoné tu vida inmoral, te perdoné cada cosa que había en tu corazón. Te traje a mí, te abracé, te di una nueva oportunidad. Pero ahora me doy cuenta que tú te sigues mezclando con lo que hay afuera. Y es algo que el Señor te habla hoy en este día. Porque tal vez sí, estamos en la iglesia ahora. Vienes, te sientas, chévere, pasamos rico, nos saludamos, nos amamos. Pero allí en la semana, Dios está viendo cada una de nuestras actitudes. Está viendo cada una de nuestras conductas. Y está observando con cuáles de estos pueblos y con cuáles de esas costumbres y tradiciones seguimos revolcándonos allá afuera. Y es para que le pidas al Espíritu Santo, Señor, muéstrame. Porque tal vez no te hayas dado cuenta. Tal vez no le has dado nombre a aquellas prácticas y aquellas cosas que sabes que son desagradables a Dios, pero que seguimos haciéndolas. Y esto fue lo que vinieron a hablarle. Mira, no se han mantenido separados de otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos. Sabes, hay tantas cosas que en nuestra vida personal son prácticas para nosotros y muchas veces vienen de la tradición de la casa. Lo han hecho siempre tus padres, lo han hecho siempre tus hermanos, tus tíos, tu familia de sangre en la tierra, pero nunca te has fijado si la familia del cielo, la celestial, aprueba esas costumbres que hemos venido trayendo y que aún seguimos mezclando. Si tú y yo somos santos, como Esdras lo decía, como nos lo habla a través de la palabra, ¿qué tan apartados estamos siendo tú y yo? Y solo Dios puede mostrártelo. ¿Qué tanto realmente estamos apartándonos de esa influencia? Y tú mismo sabes con qué cosas pecas, fallas y en qué cosas te metes y te dejas seducir y terminas volviendo a hacer lo malo de lo cual Dios te sacó y te llamó a hacer una nueva relación. Estoy hablando a la iglesia. Entonces pregúntale al Señor. Y dice en el versículo 2, pues los hombres de Israel, mira lo que habían hecho los hombres de Israel, y muchos de ellos eran sacerdotes y ¿qué? Levitas. El pueblo de Israel, siempre los judíos, Dios le dio la orden que no se casaran con otras mujeres de otros pueblos, que no se unieran en yugo desigual con otras personas que no respetaban, con personas paganas. No son los que pagan, no. Un pagano es aquel que no, en el tiempo antiguo, que no creía en el Dios de Israel. ¿El Dios de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Que no creía en Jesús. Y tenían otras prácticas, y muchas de ellas a veces tenían que ver con prácticas de inmoralidad sexual y otro tipo de prácticas.
Y dice entonces que pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. No solo estos hombres cogieron mujeres de otras culturas para casarse que no creían en Dios, sino que también le consiguieron esposas a sus hijos. De manera que la raza santa se ha que corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes. ¿Y qué? ¿Y quiénes eran los líderes? Los guías espirituales, los sacerdotes. Se habían contaminado. Claro, venían de estar en Babilonia, en Persia, y tal vez la influencia y el entorno los hacía hacerle ojitos a otras. Tal vez las otras mujeres de los amorreos y todas estas mujeres estaban más destapaditas que las mismas judías. Y tal vez sus ojos se desviaban y una carita, una sonrisa, y terminaban mezclándose y invalidando la instrucción y la orden. Mira, hoy en día nosotros como cristianos tratamos al máximo, primero, de estudiar la palabra, de obedecerla, y que cuando nos podamos unir a una pareja, la pareja que sea, alguien que no conoce de Dios, alguien que conozca del Señor, alguien que también estudie, que obedezca, porque si es difícil entre cristianos, aún es más difícil cuando nos unimos a alguien que no conoce y no teme a Dios. Y sabes, muchas veces en parejas pensamos que una carita bonita o una chocolatina es lo que necesitamos. A veces es mejor el Kinder sorpresa, pero con el temor de Dios. Eso se acaba. El mundo se acaba. No sé por qué me miran, pero lo externo se acaba, muchachos. No, es que yo lo convierto en mi ídolo, porque realmente, qué tristeza. Hay muchos matrimonios anualmente, pero hay cantidad de divorcios que no, a los 2-3 meses de casados. Y el Señor siempre quería mantener pura, limpia, y quiere que nosotros nos mantengamos puros y apartados de toda maldad. ¿Entiendes lo que es el significado, el paralelo de lo que es ser santo? Ser apartado. Y dice entonces en el versículo 3, al oír esto, mira lo que hizo Esdras cuando escuchó que sacerdotes, levitas y muchos se habían casado con mujeres paganas. Al oír esto, me rasgué la capa y la camisa, me arranqué el pelo de la barba, por eso me la dejé crecer un poco, para hoy hacerla, eso, la cabeza y de la barba. Esdras estaba afligido. Dice, se arrancó, porque ellos por tradición, el judío no se afeita, se deja crecer la barba. Pues no se la quita del todo, pero no se pueden, en la cultura no se podía ni siquiera dar el bordo, sino como saliera. Era una señal de estar aparte de la circuncisión. Dice, me rasgué la capa, la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. 4. Entonces todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, o sea, los que respetaban la palabra, vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado, totalmente horrorizado, hasta la hora del sacrificio de la tarde. Mire cómo se sentía Esdras. Había vuelto y Dios lo había encomendado a reevangelizar, digámoslo así, al pueblo que había sido exiliado, pero que ahora tenía una oportunidad de volver a estar reunido en la casa del Señor. Y es lo que Dios quiere, que estamos ahora reunidos, pero que podamos estudiar, aprender y vivir la palabra y obedecer. Y dice entonces, hasta que llegó el sacrificio de la tarde, versículo 5, a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado, haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti. ¿Y ustedes creen que Esdras había hecho algo?
¿Sabes una cosa? Pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo sí lo había hecho. Y sabes, cuando tú no te apartas del mal, estás haciendo pecar al cuerpo. Por eso Esdras hacía suyo el pecado. Y cuando tú y yo vemos que algún hermanito está en pecado, no lo juzguemos, no lo señalemos, oremos y pidamos perdón y tratemos de ayudar a restaurarlo. Pero Esdras nos da el ejemplo de que se comportaba como una unidad, como un pueblo que se había contaminado. Y a veces nos damos, no, sí, la salvación es individual de malas. Sí, pero nos falta amor. Nos falta misericordia con aquel hermanito que aún le falta. Y es más fácil señalarlo, criticarlo, o murmurar, o sentarme con otros 3 o 2 a comer prójimo. ¿Cierto? Es más fácil eso que clavarnos a orar por la persona que tal vez tiene una debilidad. Y dice entonces, me levanté con la mano al Señor, hice la siguiente oración, versículo 6: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados, mira cómo hacía suyo los pecados de ¿quién? Del pueblo. Y tú y yo tenemos que hacer eso también. Y dice, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega ¿a dónde? A los cielos. 7, desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado, Señor. Por esta razón nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado, deshonrado, tal como estamos hoy. ¿Sabes, hijo de Dios? Cuando tú y yo no obedecemos al Señor, cuando tú y yo no obedecemos al Señor, vamos a estar expuestos a que el enemigo haga con nosotros lo que le dé la gana. Porque llamándonos santos y apartados, no nos apartamos del mal. Y el Satanás siempre está, él es el acusador. Y así como con Job, se presenta delante del Señor y le dice, Señor, Dios, ¿ya viste? ¿Ves que este que se llama tu hijo, santo y apartado, anda en las que anda? Como él es el que cobra y acusa, pide permiso para hacerte la vida a cuadritos. Y te la hace a cuadritos. ¿Pero por qué? Porque realmente no nos hacemos y no nos apartamos como Dios nos llamó a apartarnos. Y él decía, Esdras, estamos a merced de reyes paganos de la tierra, nos han matado, capturado, robado, deshonrado, tal como estamos hoy. 8, sin embargo ahora se nos concedió un breve momento de gracia. Iglesia, Dios nos ha concedido un ¿qué? Breve momento de gracia. No tenemos por qué volver a mezclarnos, no tenemos por qué salirnos del corral del lugar santo que Dios nos está llamando. Tenemos un breve momento de gracia porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Y ahora somos, ¿qué? Somos el remanente de Dios. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. En sus brazos nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Nosotros éramos esclavos y tal vez aún seguimos siendo esclavizados por nuestros propios deseos, por nuestras propias debilidades, por nuestra propia ira, nuestro mal genio, nuestro orgullo, por tantas cosas. Seguimos siendo esclavizados y nos dejamos esclavizar. Pídele al Señor ahí que te muestre si la vanidad, el orgullo, la arrogancia, la mentira, el chisme, la crítica, el juicio, que aún te tiene esclavo, el sentirte mejor que otros, el no consentir que nadie te diga nada porque nuestro orgullo sale a flote. Dice el 9, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos ¿qué? No nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente
Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. 10. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Y la pregunta es, iglesia, ¿en qué hemos abandonado y en qué has abandonado los mandatos del Señor? ¿Qué hemos conocido y sabido una y otra vez? ¿Pero qué hemos abandonado? 11. Tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo a otro, la tierra está llena de... ¿Y eso pasaba solo en ese tiempo? Pasa hoy día. La tierra está contaminada. El mundo está contaminado. El mundo busca ¿qué? Placeres, riquezas, fama, reconocimiento. ¿Será que tú y yo estamos persiguiendo esas cosas? Si lo estamos haciendo, estamos mezclándonos, estamos uniéndonos a aquellas cosas que Dios detesta. Pero tenemos que reconocer y hoy salir con esto en nuestra mente, de que tú y yo somos santos y que apartados para el Señor. Desecha aquello que te hace daño. Sabes, muchas veces las tentaciones que llegan a nuestra vida no nos invaden completamente, sino que empiezan por algo pequeño, un pequeño estímulo, un pequeño incentivo, una frase, una imagen, una palabra. Te lo cuento para que ores, pero nunca se ora. Sabes, me gusta cuando hay silencio, porque sé que el Señor está hablando a sus corazones. Sé que el Señor está inquietando. Y dice el versículo 12: no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para estas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce, y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Y en el capítulo 10, que se los dejo de tarea, se dio una orden y él llamó en el capítulo 10. Y vamos al capítulo 10, versículo 10. Y dice: entonces Esdras, 10:10. Entonces Esdras, el sacerdote, se puso en pie y les dijo: ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas. No son las que pagan la cuenta. No, y de pronto, usted se deja seducir porque es que es pagana, paga la cuenta. Dice: ustedes han cometido el pecado terrible al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel. Por tanto, ahora confiesen ahora su pecado al Señor Dios de sus antepasados y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esa tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió: sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Y mire tan tremendo, versículo 17. Ellos tuvieron, y la orden fue que se tenían que divorciar de todas las mujeres con las que se habían casado de otras tierras. Y la pregunta es: ¿de quién te tienes que divorciar hoy? ¿Qué relación tienes que cortar a partir de este momento? Y míralo, algo tan tremendo. Mira lo que dice. Mira la fecha. ¿Cómo estamos hoy? O sea que por tardar para el viernes. Por tardar.
Iglesia, dice, para el 27 de marzo, que era el primer día del año nuevo, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Iglesia, tienes menos de una semana para cortar, divorciarte, romper toda relación que está dañando, te está mezclando y está dañando la pureza que debe mantenerse en nuestro corazón. ¿Lo recibes? Y dice, para terminar el 44, cada uno de estos hombres tenía esposa pagana, había un listado, y algunos hasta tenían. Y la pregunta es, iglesia, ¿qué pecado has permitido en tu vida? Y aún esos pecados han generado otros pecaditos, entre comillas, pero han generado otros pecados. Porque cuando albergamos un pecado, lo sobamos, ese pecado genera más pecado. Cuando tú mientes, tienes que volver a mentir, ¿cierto? ¿O no? Cuando tú mientes y no hablas con la verdad, después te tienes que inventar otra para que esa suene bien. Y si se te olvida, inventas otra. Y sabes, es mejor ponerse colorado un ratico y no pálido el resto de la vida. Dice que los mentirosos no heredarán el reino, ni los borrachos, ni los inmorales sexuales, ni los avaros, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de los cielos. Si tienes ahí pianito, ¿se puede subir el pianista ya? Pongámonos en pie, por favor. Y quiero que en una actitud de oración ahí cierres tus ojos. No sé si el Señor te habló. A mí me habló y mucho. Cierra tus ojos ahí. Y olvídate de quién está a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás. Estás solo tú con Él. Y vas a meditar en esto. Dios ya reconstruyó el templo. El templo, tu corazón, delante de Él está reconstruido. Y Él mismo lo reconstruyó. Él renovó el altar que fue destruido. Y Jesús en 3 días lo reconstruyó. Y ese templo está habilitado para que adoremos a Dios. Ese templo está habilitado para conectarnos con el Señor. Y ahora necesitamos que su palabra entre a nuestro corazón y obedezcamos una a una las normas, una a una los mandatos, los requerimientos que Jesús mismo nos ha hecho. Y pregúntele al Señor, Señor, ¿qué me está impidiendo avanzar? ¿Qué me está impidiendo conectarme contigo, Señor? Esa decisión solo depende de ti, el estudiar, el obedecer, el apartarte del mal. Porque sabes, si quieres que Dios ponga un muro alrededor de tu vida, es necesario que presentes sacrificio en ese altar que Él restauró. Es necesario que continuamente lo adores, no con tus palabras, sino que lo adoremos con nuestros hechos. Que la fe que confesamos sea la fe que mostramos a través de nuestros actos. Que la fortaleza, la seguridad que tanto hablamos a otros, la podamos vivir en nuestro corazón. Que la confianza sea puesta en Él de manera verdadera. Y que no confíes solo en lo que tienes en el bolsillo, lo que hay en la cuenta. No, la provisión viene de Él y Él sabrá de dónde la trae. Pero necesitas utilizar ese templo que Dios ha restaurado. Y tienes que brindar sacrificio de santidad. Tienes que mostrar que eres un sacerdote apartado, puro, santo, que Él te llama, te ha perdonado y te dice: no te preocupes por todo lo que hiciste, pero ya es tiempo de que abandones toda conducta que ya te he perdonado, pero no quiero que sigas en ella.
quiero que para hoy mismo tú estés divorciándote de toda unión que has hecho fuera de mis estatutos, fuera de mi orden, en el nombre poderoso de Jesús. Y si crees que te he declarado santo y puro, es hora de que me lo demuestres, dice el Señor. Es hora de que cortes, cierres ventanas, cierres contactos y me rindas de verdad tu corazón, solo a mí, a nadie más. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque el poder de tu palabra, Señor, desciende sobre nuestras vidas. Padre, y conforme al arrepentimiento que tú has visto en este lugar el día de hoy, si ves corazones arrepentidos, yo en el nombre de Jesús, yo ordeno a todo espíritu inmundo ahora que se ha vencido y se ha cancelado todo derecho legal, que abandonan estos cuerpos, que abandonan estas almas y se van al abismo sin fondo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora es una orden. Todo derecho legal que se haya roto hoy por el arrepentimiento, por el entendimiento de tu palabra, declaramos libertad, Señor, ahora. Declaramos libertad ahora. Y reclamo a tu pueblo, Señor, a tus hijos, para tu reino, mi Señor. Y rompemos toda atadura, toda maldición generacional, oh Dios. Pudrimos todo yugo de idolatría, todo yugo de hechicería en el nombre de Jesús. Declaramos libres a tus hijos ahora por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, oh Dios, por tu palabra, por tu amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén.